Que Dios les bendiga en esta mañana. Damos gracias a Dios que podemos tener este privilegio, esta oportunidad de abrir la palabra de Dios, de estar juntos, de reunirnos. Y hace 8 días empezamos una nueva serie de enseñanzas, una serie que tiene que ver con un texto, vamos a leerlo en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, yo creo que este texto a lo mejor algunos se lo saben de memoria, así que hoy lo vamos a repetir. Hebreos capítulo 12, versículo 2. ¿Cómo dice el texto de la palabra de Dios? Hebreos 12, verso 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Precisamente esta serie tiene como objetivo que aprendamos a poner nuestros ojos en Jesús. Y ya se explicaba que poner los ojos en Jesús es poner a Jesús delante de nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Eso es poner a Jesús delante. Entonces, también es importante que en todas las áreas de nuestra vida pongamos al Señor Jesús. Y dice Gálatas capítulo 5, verso 22. Fíjese que ese texto de Gálatas, donde nos habla del fruto del Espíritu, no es otra cosa sino el carácter de Jesús. No es otra cosa sino el carácter de Jesús puesto en práctica. Y vamos a leerlo ahí en Gálatas 5, versículo 21 y 22. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ¿verdad? Entonces, estas son características, rasgos de la vida de Jesús. Él vivió cada uno de estos frutos en su propia vida, y de alguna manera es lo que nosotros también queremos vivir. Y vamos a ver hoy, con la ayuda de Dios, una historia en la vida de Jesús de cómo nosotros podemos llegar a ser forjados a través de situaciones o a través de experiencias de restauración, de cómo Dios quiere que nos comportemos. Y precisamente el tema de hoy es: puestos los ojos en Jesús, el amor verdadero. Hay que seguir el amor verdadero. Vamos a ver Juan capítulo 21, versículo 15 al versículo 19. El amor verdadero. Aquí hay un pasaje que nos relata lo que pasó después de que el Señor Jesús resucitó de entre los muertos, y durante 40 días estuvo apareciendo a diferentes personas y también a sus discípulos. Y vamos a ver cómo tuvo una plática con el apóstol Pedro. Ustedes recuerdan que el apóstol Pedro, pues antes de que Jesús muriera, antes de que Jesús fuera a la muerte, un día Jesús empezó a anunciar su muerte. Les empezó a decir a sus discípulos: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores, el Hijo del Hombre va a padecer mucho y va a ser llevado a la muerte. Entonces Pedro era un hombre que había seguido a Jesús durante 3 años y medio, y el carácter de Pedro era un carácter, digamos, reacio,
Era un hombre fuerte, era un hombre inclusive se puede llamar osado, pero también era impulsivo en su carácter. Y entonces en ese momento le dice Pedro al Señor: Señor, aunque todos te abandonen, yo no te voy a dejar. Yo inclusive mi vida voy a poner por ti. Yo voy a poner por ti mi vida. Y Jesús le dice a Pedro: Pedro, tu vida pondrás por mí. Le dice: mira, no va a cantar el gallo 3 veces antes de que me hayas ya negado tú 3 veces. O sea, 3 veces me vas a negar. Y entonces el Señor Jesús va a la cruz, lo arrestan, lo llevan a la cruz, lo juzgan, y en un momento dado Pedro empieza a negar al Señor Jesús 3 ocasiones. Pero después el Señor resucita, y aquí está la escena. ¿Qué pasó cuando el Señor Jesús resucita y habla con Pedro? Dice: cuando hubieron comido, Juan 21:15, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Yo quisiera que hiciéramos una oración para pedir la bendición de Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta reunión. Gracias por esta palabra que hoy hemos leído, Señor. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos hable en lo personal. Que, Señor, podamos poner nuestros ojos en Jesús cada día y en todas las áreas de nuestra vida. Enséñanos, Padre. Enséñanos que a través de esa enseñanza, Señor, podamos salir edificados y bendecidos en Cristo Jesús. Amén. 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 Imagínense ustedes entonces esta escena. Previa a esta escena había habido un momento de dolor, había habido un momento de traición, de muerte. Jesús, y es lo que yo te comentaba hace un momento, Jesús platicando con sus discípulos como tantas veces lo había hecho, pero ahora está abordando un tema muy delicado que estaba inquietando el corazón de Jesús. Es el momento histórico cuando el Señor Jesús empieza a anunciar su muerte. Y empieza a anunciar que va a ir a la cruz. Apenas faltaban unos días, unos 2 o 3 días atrás, unos 2 o 3 días, precisamente tuvo esa conversación Jesús con sus discípulos. Durante 3 años y medio, Él había estado enseñándoles, Él había estado compartiendo con ellos, Él había estado abriéndoles su corazón, habían mostrado cosas, enseñándoles cosas, y les decía: cosas importantes van a suceder. Cosas dolorosas van a pasar. ¿Y quién más que ellos, verdad? Jesús no tomó a unos desconocidos, sino que Jesús tomó a sus amigos. Jesús tomó a gente cercana a Él para decirles: vienen cosas difíciles. Así como
cuando tú tienes una inquietud y abres el corazón con alguien, con algún cercano, y así Jesús les abrió el corazón y les dijo: ¿saben qué, muchachos? ¿Saben qué, amigos? Estoy muy triste, mi alma está muy triste hasta la muerte y voy a tener que morir. A los que habían pasado con ellos 3 años o 3 años y medio, seguramente Jesús pensando: me van a comprender, van a ver por mí, seguramente ellos van a decir: pues aquí estamos. Pero mire Mateo 26:31, mire este texto. Jesús lo que les dice en medio de este dolor, de esto que le afligía a él. Y aquí es donde nosotros nos podemos identificar con Jesús, porque hay cosas que muchas veces nos afligen, cosas que a veces nos lastiman, cosas que a veces nos sentimos heridos. Y entonces Jesús se sentía de esa manera, angustiado, y Jesús les dice: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. O sea, me van a abandonar. Y en medio de esta declaración terrible, los discípulos se quedan perplejos, se quedan sorprendidos, porque Él era su Señor, su guía, su maestro. Y Él está diciendo: en unos cuantos días voy a morir. Y cuando está más complicado el ambiente, en ese momento Pedro, como que impulsado por un resorte, él se levanta y le dice al Señor Jesús, le dice: yo estoy dispuesto a ir contigo a la muerte. Aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré. O sea, aunque todos se tropiecen, yo no me voy a tropezar. Y pareciera que Pedro está dando una lección de entereza, una lección de firmeza, porque fue el único que dijo: mi vida pondré por ti. A lo mejor los demás se quedaron con la palabra en la boca, no se atrevieron a decirlo, pero Pedro fue el único. Obviamente, nosotros que hemos leído la Biblia conocemos el resto de la historia. Jesús se voltea y le dice a Pedro: Pedro, no solamente me vas a negar, sino que lo vas a hacer 3 veces. Y la historia se transfiere a un lugar donde dice, la primera vez que Pedro traiciona a Cristo es la vez que dice que había un fuego. Seguramente era de madrugada, había mucho frío y estaban alrededor de una fogata. Y parece ahí que las llamas de la fogata iluminaban los rostros de las personas que estaban rodeando esa fogata, y Pedro estaba ahí con ellos. Y entonces una mujer, una sirvienta, dice la Biblia, una mujer lo identifica a Pedro en medio de esa noche y de esa hoguera, y le dice: tú eres uno de los que estaban con Jesús. Lo señala. Lucas 22, 55 y 56 dice: pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. O sea, esa mujer como que está viendo a todos ahí. En un momento dado ve a Pedro y lo empieza a ver y lo empieza a observar y dice: este también estaba con él. Verso 57. ¿Qué hizo Pedro? Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. O sea, no sé de qué me estás hablando. ¿A cuántas personas sucede lo mismo, no? Oye, tú eres cristiano, no sé de qué me estás hablando, yo no tengo nada que ver con ellos. Y la historia continúa. Pedro probablemente en ese momento agarra y se pone su capucha para que nadie lo vea y dice: ah, no, qué momento. Y entonces en un momento dado, Marcos 14:70, mira lo que dice este otro pasaje. Otro momento más de esa misma noche. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres uno de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos.
Aquí ya había negado la segunda vez y viene una tercera vez donde Pedro niega y dice que unos de los que estaban ahí le dijeron a Pedro: él es uno de ellos, porque eres Galileo y además porque hablas como ellos. Entonces, verso 71, entonces él comenzó a jurar y a maldecir, comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien me hablas. O sea, aquí ya fue más fuerte el tono de Pedro. Así, en otro pasaje dice que juró bajo maldición que no lo conocía. O sea, casi como decir: que me caiga un rayo si no lo conozco. Ese tipo de cosas estaba diciendo Pedro. Y 3 ocasiones y 3 veces lo niega. Ahora, los días pasan. El Señor Jesús muere, va a la cruz, después es sepultado, es puesto en una tumba. Pero la Biblia dice que Jesús no se queda en la tumba. La Biblia dice que Jesús resucita, regresa de la muerte. Y obviamente la cita con Pedro era una cita ineludible. Era una cita inevitable. Era una cita inexorable. O sea, había un pendiente que tratar ahí. Algo se había roto, había habido una traición, había habido una falta de fe, había habido una falta de disposición, y entonces un nuevo encuentro con Pedro era necesario. ¿Sabes por qué? Porque Jesús nunca deja las cosas a medias. Y seguramente por su mente había preguntas y venían esas ideas. ¿Qué me va a decir el Señor? ¿Pueden imaginar ustedes? Han de haber sido días espantosos para la vida de Pedro. Yo no sé si a ti te ha pasado que tienes un pendiente con alguien, que tienes que hablar con alguien, que tienes una situación, o sea, y esos días son de angustia. O a lo mejor como cristiano has llegado a fallarle a Dios, has llegado a fallarle al Señor Jesús, y esos días o esos momentos que tú estás así, te sientes totalmente abatido, desesperado. Pero Jesús pronto lo sacaría de esa incertidumbre. Y empieza ahí la plática que acabamos de leer. Ahora, pensamos en nosotros cuando alguien nos ha fallado. Yo no pido que levante nadie la mano, ¿verdad? Pero creo que todos, de alguna forma o de otra, hemos sido desilusionados por alguien más. ¿Alguien los ha desilusionado a ustedes? A lo mejor una amistad rota, a lo mejor un padre que prometió tal cosa y no lo hizo, a lo mejor una madre que pues no hizo lo que tenía que hacer, una esposa o un esposo que afirmó fidelidad y no lo hizo, un varón que dijo que con su esposa iba a estar en las buenas y en las malas, y cuando vinieron las malas se desapareció. Todos hemos experimentado alguna clase de dolor así. O sea, y el Señor Jesús fue uno de las personas que experimentó dolor, experimentó traición, experimentó cosas muy dolorosas en nuestras vidas, en su vida, y precisamente es aquí donde yo veo el carácter de Cristo. O sea, Jesús, al igual que nosotros, Él tuvo 2 opciones en cuanto a lo que hizo Pedro. Él tuvo 2 opciones, Él tuvo 2 decisiones. Él pudo tomar la decisión, número 1, de sentirse frustrado, de sentirse amargado, de sentirse engañado, de sentirse herido, de sentirse traicionado, de enojado. Y a lo mejor, si hubiera hecho eso, de sentirse indignado, traicionado, le hubiéramos dado toda la razón al Señor. O sea, en otras palabras, el Señor fue, mira, cuando el Señor Jesús les dice que Él va a morir y que Él va a ser entregado en manos de pecadores, Él no les dice a sus discípulos: a ver quién de ustedes me va a defender, a ver quién de ustedes se va a parar por mí. Él no dijo eso. Fue Pedro de sí mismo que salió de su boca esas palabras, y él dijo: mi vida pondré por ti, aún a la misma muerte. O sea, nadie se lo estaba pidiendo.
nadie se lo estaba pidiendo, y entonces pues de alguna manera había algo que echarle en cara. Ustedes vieron qué dijo Pedro esa noche. Probablemente él pudo haber dicho eso, el Señor: mira, tenemos aquí a Pedro, alguien que no cumple sus promesas. Tenemos a Pedro, alguien que se acobardó. Pero el Señor Jesús toma la decisión de hacer otra cosa totalmente diferente a esto, en lugar de reprochar. O sea, y eso precisamente es el amor de Dios. ¿Cuál es la decisión que toma? O sea, la decisión que toma el Señor es diferente. Y vamos a ver qué decisión y cuántas cosas maravillosas podemos sacar de esta entrevista, de esta enseñanza, porque es una plática que ellos tienen entre amigos. Es una plática que él tiene con su amigo Pedro. Y en número 1, lo primero que podemos ver es que el amor de Jesús busca el lugar y el tiempo correcto. El amor de Jesús, el amor verdadero, busca el lugar y el tiempo correcto. Fíjese usted cómo el apóstol Juan, el evangelio de Juan, es un evangelio que fue escrito por allá por el año 80, 90 después de Cristo. O sea, es el primero de los evangelios que comenzó a circular. Además, Juan fue un testigo presencial de estas pláticas que tuvo el Señor con Pedro. Y por otro lado, en su evangelio, el apóstol Juan añade algunas cosas o algunos detalles que nosotros podemos valorar y podemos ver. O sea, como que nos tratan de decir algo. Y a mí me llama mucho la atención que el pasaje que leímos empieza diciendo lo siguiente. Ahí en Juan, donde leímos, dice el verso 15, Juan 21, cuando hubieron comido. En otras palabras, cuando acabaron de comer. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que Jesús no usó el tiempo de la comida para hablar con Pedro. El asunto que había que tratar con Pedro era muy delicado, y él manifestó el fruto del Espíritu Santo para usar el tiempo y el lugar correcto. O sea, dejó que Pedro comiera. ¿Sabes qué les había preparado ese día el Señor? Les había preparado pescado a las brasas. Imagínate qué rico eso. Pescado a las brasas. Y comieron. Y comieron él, comió Pedro, comieron sus discípulos, y seguramente ahí estaba el Señor observando a todos. A ver, Pedro, pues cómete otro pescadito. Coman, muchachos, adelante. No hubo ninguna recriminación. No hubo nada. Y entonces, pues toda la comida se llevó tranquilamente, todo pasó tranquilamente. Si hubiera estado entre nosotros, a lo mejor hubieran dicho un postrecito, el café, el pan, ¿verdad? Y ya después que terminaron, desayunaron rico. Dice que estaban alrededor de un fuego, otra vez alrededor de un fuego. En el primer fuego, cuando leímos, dice la palabra que ahí en el primer fuego la mujer le dijo a Pedro, y Pedro contesta: no conozco a ese hombre. Y en esta están también ante un fuego. Entonces, ¿cómo ante esas llamas que antes fueron testigas de la traición, ahora esas llamas van a ser testigas de la restauración? Gloria a Dios. O sea, y entonces es en ese momento, después de que terminan de comer, cuando Jesús llama a Pedro aparte. ¿Cuántas veces nosotros cometemos el error, no? De que en la comida se empiezan a recriminar y se empiezan a hacer juicios, y se empiezan a inclusive a acusar. Imagínate qué incómodo ha de ser que te inviten a ti a comer. Hermano Sergio, ¿quiere venir a la casa a comer? Y bueno, vamos a la casa a comer y estamos comiendo, y en un momento dado empieza la recriminación: oiga, hermano Sergio, fíjese que a propósito que usted está aquí, es que mi hijo es un rebelde, es que mi esposo es un desobligado, es que mi esposa no hace las labores. O sea, ¿cómo te sabe la comida entonces?
amarga, ¿no? Te amarga, o sea, ya no quieres ni comer, o sea, y de paso te la amargó a ti también, ¿no? Entonces aquí lo primero que entendemos es que el amor verdadero no se precipita, ¿verdad? El amor verdadero espera. El amor verdadero espera, no se precipita. O sea, Jesús le da tiempo a Pedro de analizar lo sucedido, de analizarlo. Dice el versículo 15, cuando hubieron comido. Entonces el amor verdadero busca el tiempo, el momento correcto. Cuando somos confrontados por una situación particular, Jesús en ese momento iba a confrontar a Pedro, y obviamente Pedro estaba consciente del desagrado que había provocado en Jesús por haberle negado 3 ocasiones. ¿Qué podía esperar Pedro? Seguramente ser reprendido. Pero acaban de comer y Jesús lo llama a Pedro y le dice: Pedro, ven para acá, ahora tú y yo tenemos un pendiente que hablar. Tenemos algo que hablar, tenemos algo que comernos ahora tú y yo juntos. En segundo lugar, lo que vemos en el amor de Jesús es que tampoco hay resentimiento. No hay resentimiento en el amor de Jesús. Fíjese, antes de llegar a ese momento ya han pasado algunas cosas. Por ejemplo, Jesús ya se ha parecido a sus discípulos antes. Ya había pasado, por ejemplo, cuando Jesús llega y están en un cuarto y Jesús, así como estaba en ese estado, Él pasa las paredes y se pone ahí en medio del cuarto y están los discípulos, y en ese momento Jesús le dice a Tomás: Tomás, mira, mete tu mano en mi costado, mete tu mano en mi mano y ve que yo mismo soy, y no seas incrédulo, sino sé creyente. Y entonces Tomás dice: Señor mío y Dios mío, ¿no? O sea, Tomás, que había dicho: pues yo, si no viere sus manos, si no viere su costado, si no viere sus heridas, no creeré. Y Jesús se acerca y le dice: Tomás, aquí estoy, yo mismo soy. Allí estaba Pedro. En ese momento también estaba Pedro ahí. Pero ¿qué pasó? Jesús no toma esa plática con Pedro. ¿Qué vemos en Jesús? No hay resentimiento. No fue inmediatamente a hablar y a decir de una manera. No hay resentimiento. No estaba buscando la manera de vengarse. No estaba buscando la manera de decirle cosa alguna a Pedro. No. Además, dice también que antes de la plática que tuvieron, Jesús se acerca con Pedro y le dice: hey, ¿tienen algo de comer? Les dice a todos. ¿Y sabes quién contesta? Contesta Pedro: Señor, no hemos pescado nada. Hemos aquí estado pescando toda la noche, no hemos pescado nada. Y Jesús lo que hace, les dice: echen su red de este lado. Y entonces echan la red y dice que pescaron una gran cantidad de peces. 153 peces dice que sacaron. O sea, una pesca milagrosa cuando no habían pescado nada. Y como que Pedro ya va recordando. Acuérdense, cuando Jesús llamó a Pedro fue cuando tuvieron una pesca. Y también lo llama en ese momento y le dice: de ahora en adelante serás pescador de hombres. Pescador de hombres. Y entonces Jesús no tenía ningún resentimiento. Al contrario, su deseo es de bendecir. Su deseo es de expresarse para con Pedro y para con ellos, y expresar su amor. Y eso es lo que tenemos nosotros que aprender de Jesús. Cuando a nosotros nos hacen algo, ¿cómo queremos actuar? Queremos actuar de la misma manera como nos han tratado. Queremos tener rencor, queremos tener resentimiento. Queremos tener: ay, no sé por qué, Señor, me pasa esto, pero esta persona, y empieza uno a dar cabida, o a lo mejor el enemigo o nuestros propios sentimientos. Y hay mucha gente que deja que el resentimiento y la amargura se aniden en su corazón. Y cuando el resentimiento y la amargura se anida en tu corazón, pues ya no puedes avanzar, te nublas, te ciegas. Y entonces, ¿qué pasa? Eso complica las cosas y ya no está ese amor verdadero, ya no está ese amor real.
¿Sabes? Eso es lo que Dios hace con nosotros cuando le fallamos. ¿Le hemos fallado? Algunos le han fallado, bueno, pero la Biblia dice, sus misericordias son nuevas cada mañana. Otra tercera característica del amor, ya vimos que en primer lugar el amor verdadero busca el lugar y el tiempo correcto. Dentro de esto no se precipita, no hay resentimiento, pero también no hay reproche, hay gracia. Obviamente ya Pedro había trabajado en ello, en su corazón. Ya Pedro había llorado. La Biblia dice que cuando él negó y oyó el canto del gallo, se acordó de las palabras de Jesús, y en ese momento Pedro voltea hacia donde está Jesús, hacia donde lo están llevando, y en ese momento Jesús regresa su mirada, y la mirada de Pedro y la mirada de Jesús se cruzan, y entonces Jesús le está dando a Pedro una mirada de amor, una mirada de compasión, porque los dos oyen el canto del gallo. Para los demás nada significaba el canto del gallo, pero para Jesús y para Pedro sí significaba mucho, porque Jesús le había dicho, antes de que el gallo cante me vas a negar. Entonces ambos sabían que ya había pasado ese momento en la vida de Pedro. Ya Pedro había negado al Señor, y en ese momento sus miradas se cruzan y Pedro lloró amargamente. ¿Sabes qué dice la historia? Esto no está en la Biblia, pero alguna historia dice que cuando Pedro oía cantar al gallo, siempre lloraba. Siempre lloraba. ¿Por qué? Porque se acordaba de cuando había negado a su Señor. ¿Y cuántos cristianos el día de hoy estamos así, y en un momento determinado nos acordamos de algún momento triste en nuestra vida, de algún momento donde hemos sentido de veras un dolor muy grande, y eso se queda grabado en nuestra vida, y cuando nos acordamos nos da un sentimiento? Bueno, eso lo tenía Pedro. Lo tenía Pedro. Entonces, la verdad, muchos de nosotros muchas veces no vamos a alcanzar la medida. Muchos de nosotros necesitamos una gracia extra. Muchos de nosotros necesitamos una gracia extra. Los papás, las mamás, los hermanos en la iglesia, los hijos, vamos a necesitar una gracia extra. ¿Por qué? Porque muchas veces sentimos que no damos la medida. ¿Cuántas veces le hemos dicho, Dios, ayúdame porque yo no puedo? Este camino no es para mí, Señor, pareciera que no es para mí, porque siempre fallo, siempre caigo, Señor, siempre quiero hacer las cosas, pero de repente no las hago. ¿Y cuántas veces hay personas que tienen ese problema en su corazón de haberle fallado a Dios, y ahí tienes una opción de decir, no, yo no es para mí, o decirle, Señor, ten misericordia de mí, ayúdame? ¿Te acuerdas de las promesas que hiciste el año pasado? ¿Te acuerdas de cuando le dijiste que quedaste de ser fiel? ¿Te acuerdas que quedaste de pararte firme en la escuela? ¿Te acuerdas de que prometiste no fallar en orar, no fallar en leer la Biblia? ¿Te acuerdas de que prometiste ya tratar bien a tu esposa? ¿Te acuerdas de que prometiste respetar a tu esposo? ¿Y qué ha pasado con todas esas promesas? Mira, mi amado, Jesús, no hay reproche. En ese sentido, Él nos da esa gracia como se la dio a Pedro en ese momento, y lo llama, y lo llama, y hoy también Jesús nos llama. Ese es el amor de Jesús. En segundo lugar, vemos que Jesús se va a la raíz del problema. Se fue a la raíz del problema. Mira lo que le pregunta Jesús a Pedro, versículo 21. ¿Me amas más que estos? Ahora, déjeme pensar un poquito. Yo estuve meditando acerca de estas preguntas de Jesús para que podamos entender algunas cosas. Es una triple pregunta que le hace Pedro y tiene un poderoso significado espiritual. Cuando uno ve que Jesús le pregunta a Pedro, Simón, ¿me amas? En las tres ocasiones Pedro responde, sí te amo. Y otra vez le vuelve a preguntar, hijo de Jonás, ¿me amas? Y de nuevo la respuesta es, sí te amo. Simón, hijo de Jonás. Entonces, mira, cuando lo leemos así, que tres ocasiones le pregunta lo mismo, pues si lo leemos nada más aquí en nuestra Biblia, pareciera que Jesús no entiende.
O sea, pareciera que Jesús le está preguntando lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y pareciera que Jesús no entiende. Señor, pues ya te dije 3 veces que sí te amo. Pero cuando uno ve en el original cómo está escrito este pasaje, y es muy diferente a nuestro idioma español. Mire, por ejemplo, en el idioma griego que fue escrita la Biblia, para la palabra amor hay por lo menos 4 vocablos, 4 palabras. Nosotros tenemos una palabra solamente para amor, y a veces esa palabra la utilizamos para todo. Amo a mi trabajo, amo a mi país, amo a mi bandera, amo a mi escuela, amo a mi iglesia, amo a Dios, amo a mi esposa, amo a mi perro. Y utilizamos la misma palabra para todo, para amor. Entonces, la verdad es que sabemos que es diferente. Sabemos que es diferente si amas a tu esposo como a tus hijos, ¿no? Es diferente. Entonces, en el idioma griego hay 4 palabras. Mire, por ejemplo, la primera es estorge. Y esa palabra también significa amor, pero es el amor por mi país. Es el amor por la patria. Es el amor que yo tengo por mi bandera. Ese amor a veces hasta nos hace llorar cuando escuchamos el himno nacional. Es el amor cuando tú ves que gana México y gana, no sé, en algún deporte. Ay, tú sientes como cierto orgullo. El segundo es eros. Es el amor entre un hombre y una mujer. El amor pasional. De ahí viene la palabra erotismo. Después sigue el amor filial, filos. Es el amor entre amigos. Es el amor entre hermanos. Es el amor entre padre e hijos. Y después sigue el amor ágape. Es el amor más sublime. Es el amor de Dios. Y esto los digo porque en las primeras 2 preguntas que Jesús le está haciendo a Pedro, él está utilizando en primer lugar la palabra ágape. O sea, él está diciendo el Señor a Pedro: Pedro, tú me amas con un amor sublime. Pedro, me amas con un amor sublime, me amas con el amor de Dios. ¿Y sabes qué es lo que responde Pedro? Pedro responde con la palabra filos. Sí, Señor, te quiero, te amo con un amor filial. O sea, no es la misma respuesta que le da Pedro, aunque a nosotros aquí nos los dejaron escrito como sí, Señor, te amo. Pero en el original griego es sí, Señor, te amo con ese amor filial. Entonces vemos qué interesante es esta entrevista entre Pedro y Jesús, y estas preguntas y respuestas, de lo cual podemos sacar algunas cosas muy interesantes. ¿Sabes qué le está diciendo el Señor a Pedro? Pedro, tengo motivos suficientes para sospechar que me amas. Y aquí está la evidencia. Tengo motivos suficientes para sospechar de tu amor. Porque si me amaras de verdad, no te habrías avergonzado de mí. No te habrías avergonzado y no me hubieras traicionado. No te habrías avergonzado de que eras un discípulo mío cuando yo estaba sufriendo. Pero en realidad yo quiero que veamos 3 posibles interpretaciones a esto. Número 1, la primera interpretación. Cuando Jesús le dice, ¿me amas más que a estos? Esa interpretación, por así decirlo, como que es: Pedro, ¿me amas más de lo que me ama Juan? ¿Me amas más de lo que amas a Mateo? ¿Me amas más de lo que amas a Juan, de lo que amas a los demás discípulos? ¿Soy lo más importante para ti? Y aquí está precisamente, fíjate que el Señor Jesús, cuando Él dijo, el que quiera venir en pos de mí, también Él dijo estas palabras: el que ama a padre o madre, a sus hijos, a sus cosas más que a mí, no puede ser mi discípulo. Y aquí Jesús está confrontando a Pedro con esa misma pregunta. Le está diciendo: Pedro, ¿me amas más que a estos? O sea, es una necesaria pregunta para el amor genuino a Dios. ¿Me amas?
¿Por qué? Porque a la hora del problema te escondiste. Pedro, ¿me amas más que a estos? En segundo lugar, otra interpretación: ¿me amas más que a estas cosas? En otras palabras, a lo mejor el Señor Jesús está señalando las barcas, el mar, los peces. Acuérdense que Jesús era un pescador y él tenía barcas. Y Jesús le está diciendo: ¿me amas más que estas cosas? Oye, ¿soy más importante que tu trabajo? ¿Soy más importante que tus relaciones? ¿Soy más importante que tus recursos? Y es la misma pregunta que nos hace Jesús a nosotros. ¿Por qué? Porque la barca, las redes eran el trabajo de Pedro. Yo no sé en tu caso, ¿qué te señalaría Jesús a ti? ¿Qué te señalaría Jesús a ti? A lo mejor Jesús te diría: ¿me amas más que eso que tú utilizas? ¿Me amas más que tu celular? Imagínate que Jesús te compare, o tú compares a Jesús con un celular. No tiene nada que ver. Que tú compares a Jesús, no sé, con una cosa material, con una cosa material inanimada que no te puede ayudar y que no te va a ayudar cuando tú tengas necesidad. ¿Me amas más que esto?, le dice el Señor. ¿Tu dinero? ¿Me amas más que tu dinero? ¿Me amas más que tu ropa? ¿Me amas más que tu reputación? ¿Me amas más que estas cosas? No me digas, o sea, tengo mis dudas. Y Pedro se acordaba: tengo evidencia, Pedro, tengo dudas. Y la tercera posibilidad de esta interpretación es: ¿me amas más que estos? En otras palabras, mire, si volvemos a la escena, el anuncio de la traición de Jesús le dice: voy a morir, van a escandalizarse de mí. Y Jesús y Pedro es el único que se levanta como un resorte y le dice al Señor: Señor, aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. Aunque todos se escandalicen, yo no. Mi vida voy a poner por ti. Y vean lo que había en la mente y en el corazón de Pedro. Y ahora le está preguntando el Señor: ¿me amas más que estos? ¿Y qué le dice Pedro? Te quiero. Esa es la respuesta de Pedro: te quiero. No le contesta con el mismo verbo, porque Pedro acababa de pasar por el túnel de la transformación. O sea, Pedro ya en este momento ya no estaba tan arrebatado, en este momento ya estaba más ubicado. Nosotros, como mexicanos, como latinos, ¿sabes cómo somos? Somos muy emocionalistas. Tendemos a ser muy emotivos, mis amados. Pasamos de la risa al llanto rápidamente. Pasamos del llanto a la risa rápidamente. O sea, y a veces uno dice: oye, ¿es esto normal? Pues ya entre nosotros a veces ya es normal. Pero hay personas que se puede estar riendo en un momento y al ratito está llorando. Hay personas que puede estar muy contenta y después ya explotó y ya le cambió el carácter. Así somos, o sea, como latinos nos distinguimos. Y Pedro era así, arrebatado también. Pero ¿sabes una cosa? A veces vienen las pruebas, vienen las dificultades, vienen los momentos de crisis. Y eso, ¿sabes para qué son utilizados? Para ubicarnos. Nos ubican. Y Pedro era uno cuando estaba prometiéndole al Señor unas cosas, y ahora Pedro es otro cuando está con Jesús. Y aquí como que Pedro ya mide, aquí Pedro ya no está tan atrebancado. Aquí el Señor le dice: a ver, Pedro, te voy a hacer unas preguntas. Y ahora mide. Ahora ya no le contesta: te amo y estás por encima de todo y yo mi vida voy a dar por ti. Ahora Pedro está diciendo: yo simplemente hay cosas que yo no puedo lograr. Señor, tú sabes que te quiero. Tú sabes que te quiero. Mateo 26:33. Miren lo que había dicho Pedro. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aunque todos sufran tropiezo, yo no. Así que en un sentido Pedro se consideraba, ¿sabes?, el mejor de todos. Y yo creo que Dios siempre nos tiene que ubicar, porque a veces somos muy dados a inflarnos, a envanecernos.
Yo creo que Pedro se amaba a Cristo. Había dejado todo, 3 años y medio con Él, había estado ahí con Él, pero Pedro era muy dado a envanecerse, igual que muchos de nosotros. Dicen por ahí, nos subimos a un ladrillito y nos mareamos. Ya sentimos que estamos en los aires, ya sentimos que somos mejor que todos. Y Pedro, con esa respuesta que le dijo al Señor, Pedro le estaba diciendo: yo te amo más que todos. Mira, aunque todos se escandalicen, yo no, porque yo soy mejor. Yo soy mejor, Señor Jesús. Y cuando llegan a arrestar al Señor Jesús, ¿sabes qué fue lo que hizo Pedro? Cuando viene la turba encima, ¿sabes qué hace Pedro? Todavía envalentonado, saca una espada que llevaba y le tira un machetazo a la oreja de un siervo, de un soldado del sumo sacerdote. Se llamaba, ¿cómo ese soldado? Se llamaba Malco, y le corta la oreja. Entonces Pedro estaba muy valiente, o sea, en el fondo él quería impresionar a Jesús, y aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. Y mira, pareciera que lo logra. Todos los demás estaban sorprendidos, wow, pero el Señor Jesús no estaba sorprendido. A Jesús no lo podemos sorprender, amén, porque Él nos conoce, Él sabe nuestra vida. Y todos los demás dijeron: wow, qué valiente Pedro, le cortó la oreja. ¿Qué hace el Señor? Pedro, guarda tu espada. O sea, el que a espada muere, a espada va a morir. Guarda tu espada. Eso no es. Mira, ¿no ves que yo ahorita puedo mandar 12 legiones de ángeles, traerlas y acabar con todo? Pero la copa que el Padre me dio, yo la voy a beber hasta el final. O sea, Pedro, no agarres esto en la carne. Y cuando llegan a apresar a Jesús, saca la espada, corta la oreja, y el Señor agarra la oreja de este hombre y se la pone otra vez. Cuando van en la barca, ¿te acuerdas de ese pasaje? Van en la barca, se levanta una tormenta, rayos, ahí están cayendo, el agua fuerte, y de repente el Señor viene caminando a ellos sobre las aguas. ¿Y quién es el que se levanta y le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti por las aguas? Sobre las aguas. Pedro otra vez. O sea, vemos a un Pedro atrabancado, vemos a un Pedro así, como muchos de nosotros, sentimentalista, que se emociona. Pero ahora lo vemos ya más medido. Cuando Jesús le está diciendo: Pedro, ¿me amas? Pedro contesta: Señor, tú sabes que te quiero. Ya no está tan atrevido. ¿Por qué? Porque Pedro fue aprendiendo la lección, mis amados. Y nosotros tenemos que aprender lecciones. Ahora sí, Señor, voy a orar 10 horas mañana. Espérate. O sea, espérate, ¿no? Y a veces somos así, mis amados. Mañana el parque voy a ir y me voy a ir a predicar. Qué bueno, gloria a Dios. Pero mira, mejor hay que hacerlo. O sea, muchos de nosotros somos muy arrebatados y como Pedro, pero Pedro aprendió la lección. ¿Cuál es la tercera respuesta de Pedro? Vamos a ver el verso 17, Juan 21. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Mire, aquí otra vez Jesús le vuelve a preguntar: ¿me amas? Le pregunta, aquí ya no le pregunta: ¿me amas? Con ese amor ágape, sino que aquí Jesús le pregunta: Pedro, ¿me quieres? La tercera pregunta de Jesús a Pedro ya no es: ¿me amas? Con ese amor ágape, sino ahora es phileosmi. O sea, en el griego, si tú pudieras verlo, la primera pregunta es: ¿agapasme, Pedro? Y Pedro le contesta: fileoste, Señor. Y otra vez le pregunta: ¿agapasme, Pedro? Y Pedro le contesta: fileoste. Y la tercera vez Jesús le pregunta: Pedro, ¿fileosme? Y Pedro le responde: Señor, tú sabes que te quiero.
O sea, en otras palabras, ¿qué es lo que vemos aquí en Jesús? Se baja, se adecúa a la expectativa de Pedro. Y eso es lo que hace el amor verdadero. Eso es lo que hace el amor verdadero. Yo no sé, pero muchas veces nosotros batallamos con eso, pero estamos viendo para poner nuestros ojos en Jesús, de cómo ese amor verdadero tuvo gracia, no reprochó, no hubo resentimiento, o sea, no hubo nada, sino que hubo precisamente la reprensión, la exhortación, porque Pedro quería que aprendiera la lección, pero eso llama mucho la atención. El Señor Jesús se bajó, se adecuó al amor de Pedro. Las palabras en griego llaman mucho la atención, porque mire, cuando Pedro le dice al Señor, Señor, tú lo sabes todo, él está utilizando una palabra como que es un conocimiento experimental. Los que van a la escuela se les enseñó el conocimiento empírico, o nos dicen del conocimiento empírico. ¿Cuál es ese conocimiento? Es el conocimiento experimental, el que está basado en la experiencia, en los hechos. Ese es el conocimiento, y alguien que ha observado bien por los sentidos y la razón. Por ejemplo, nosotros, pues la mayoría de nosotros a lo mejor maneja una computadora. Y puedes prenderla y tecleas, y a lo mejor ahí estás batallando a veces, ¿verdad? Con un dedito para escribir, y eso está bien. Los teléfonos celulares, la mayoría yo creo que manejas un teléfono celular, y sobre todo las personas grandes, si no nos ponen rojo colgar, verde contestar, a veces no entendemos nada. Pero de repente ese teléfono se lo das a un muchacho o una persona especializada en una computadora, él entra al sistema, hace arreglos, le quita, le pone, programa, o sea, hace más cosas que nosotros no sabemos. Bueno, a veces uno dice, es que se le metió un virus al teléfono. Ya ves, por estarte junto con el teléfono ya le pegaste la gripa, dice. O sea, no entendemos a veces. Pero si tenemos un conocimiento experimental, la primera palabra que usa Pedro es esa: tú sabes por experiencia que sí te quiero, Señor. O sea, lo viste. Sabes mi pasión por ti, Señor. Sabes que te he seguido estos años. Sabes que he dejado mi barca. Sabes que he dejado la pesca. Sabes que he dejado esto. Pero la segunda parte donde le dice Pedro, tú lo sabes todo, habla del conocimiento profundo, de un afecto intenso por la persona amada. O sea, y eso es algo más profundo, es un conocimiento profundo de una persona. O sea, para un cristiano sincero, siempre es bueno saber que Dios sabe todo de nosotros, y también que Él sabe todas las cosas que hay alrededor de nosotros. Él sabe lo que verdaderamente hay en nuestros corazones. Eso es algo hermoso para nosotros como cristianos, porque Dios no está ausente de lo que nosotros sabemos y sentimos. Cuando Pedro le dice, tú lo sabes todo, Jesús le dice, sí, yo sé que tú me quieres, Pedro. Yo sé que tú me quieres. Yo sé que hay un amor por ti, pero necesitas un compromiso, necesitas de nuevo una restauración. En tercer lugar, el amor de Jesús es un amor que nos devuelve los privilegios perdidos. Y esa es la última parte de este estudio. El amor es un amor que restaura, nos devuelve los privilegios perdidos. Y mira, por ejemplo, Jesús le dice a Pedro en 3 ocasiones: apacienta mis corderos, cuida mis ovejas. Y le dice: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. O sea, 3 negaciones de Pedro, 3 preguntas de Jesús, 3 confesiones de Pedro y 3 encargos del Señor Jesús. Pedro le niega 3 veces,
el Señor quiere escuchar 3 veces que lo ama, luego le da 3 encargos, y vamos a ver estos 3 encargos, porque quiero decirte que cuando una persona ha sido restaurada con un amor como el de Jesús, te devuelve lo que antes tenías. Y yo te explico esto porque siempre que nosotros hemos hecho promesas y no las has cumplido, pues nos sentimos realmente que no damos el ancho. Queremos renunciar. A veces hay personas que han dicho: no, yo creo que yo es la última vez que vengo a la reunión, no doy el ancho, hermano. En alguna ocasión estuvimos en una reunión de pastores y hubo ahí a un pastor que dijo: ¿sabes qué, hermano? Me estoy despidiendo del ministerio, no doy el ancho. Por más energía que le he echado, por más ganas que le he puesto, no doy el ancho. No cuenten más conmigo. ¿Imaginas qué palabras tan tristes? Qué cosas tan tremendas. Y nos puede pasar a todos, mis amados. Nos puede pasar a todos. Ya no quiero más. O sea, nos puede pasar a todos. Te pasa en un trabajo, te pasa en una escuela, te pasa en alguna situación con alguna persona, te puede pasar en la iglesia. Pero gloria a Dios, aquí está el Señor. En el caso de Pedro le da 3 encargos. Encargo número 1: apacienta mis corderos, le dice. ¿Sabes lo que significa eso? Cuida compasivamente a los que son débiles. ¿Sabes tú que en la iglesia siempre vamos a encontrar gente débil? Y tenemos que ser muy sensibles. Hay gente que va caminando poco a poco en su caminar con Cristo, que de repente están llenos de dudas, que van de un lado para otro, que tienen un montón de preguntas en su vida. Y Jesús le dice al apóstol Pedro: cuida de esas personas, cuida de esas ovejas, ayúdales en sus dudas, ayúdales en sus preguntas, ayúdales con sus temores, ayúdales con sus miedos. Es más, Pedro, piensa en ti mismo. Parecías un héroe de Dios y hasta me negaste 3 veces. Y esto habla de que eras débil espiritualmente. Cuida de los que son así. Y ahora Pedro iba a ir con más cuidado, porque sabía que él había sido restaurado por el Señor. Le está dando 3 encargos. Las ovejas débiles, ¿sabes qué? A veces son arrebatadas, son imprudentes, son testarudas. Pero el Señor le dice: cuida de ellas. O sea, Dios tiene cuidado de ellas. Gloria a Dios. A lo mejor alguien cuando yo dije imprudente, testaruda, arrebatada, nada más te faltó levantar la mano. El Señor dice: cuida de ellos. En segundo lugar, encargo número 2: pastorea mis ovejas. ¿Qué quiere decir? Fortalece a quienes se han desarrollado más. Hay personas en la iglesia que son robustos, son más fuertes. Bueno, también se tiene que ver con ellos. También se tiene que ver por ellos. Mire, hay personas que de repente yo he conocido que en su cristianismo vinieron a la iglesia, nacieron en Cristo, se convirtieron, se arrepintieron, se apartaron de sus pecados, se restauraron, empezaron a caminar y su caminata iba bien. Y a lo mejor dices tú: oye, este hermano, esta persona, pues se ve que Dios lo está llamando a lo mejor a algún ministerio, pero en un momento de su vida se estancaron. Se estancaron en un momento de su vida, algún tropiezo en su vida vino, no le pudieron hacer frente, se quedaron callados, no salieron adelante, y el día de hoy están viviendo un momento donde no se sienten fuertes, se sienten débiles, están estancados. Y a lo mejor dice: ya no sé qué pasa en mi vida, me siento estancado, siento que no avanzo, siento que ya no prospero, hermano, siento que me he quedado detenido, que estoy pasado, me estoy estancando. Jesús le dice a Pedro: cuida de ellos. Saben la escritura, ya no son tan pequeños, pero tienes que cuidarlos y tienes que sacarlos adelante, darles el alimento. Y el tercer encargo es la tarea principal. Mire, versículo 17 le dice: apacienta mis ovejas, alimenta y sustenta a todas. O sea, a ambos grupos.
A las débiles y a las fuertes, aliméntalas. Dales el alimento, dales la comida, dales la guianza, la guía, dales el sustento. Y a lo mejor alguien está pensando, hermano Sergio, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Mucho tiene que ver. Porque cuando nosotros vivimos una vida alejada de Dios, y vivíamos una vida alejada de Dios, todos los que estábamos aquí, ¿sabes qué pasó? El Señor vino y transformó nuestra vida y nos restauró. Y ahora el Señor quiere que tú vayas y hagas lo mismo, que reflejes el carácter de Cristo en la vida de otras personas. Pedro entendió a plenitud esta entrevista, el amor de Dios. No le reclama, no le echa en cara, no está resentido, no lo exhibe, no le avisa a los demás. No dijo, el Señor, por ahí hay un apóstol que dice que me ama, pero mira, me negó. Nada de indirectas. Y nosotros necesitamos esa clase de amor. ¿Y sabes dónde encontramos esa clase de amor? En Jesús. Y Él está aquí con nosotros. Él está aquí con nosotros. Él se pone delante de nosotros y te dice, de esa misma manera tú tienes que amar. De esa misma manera tú tienes que amar. Y yo quiero hacer un llamado en esta tarde, porque seguramente aquí hay personas que han tropezado en su vida cristiana, que sientes que te has estancado en tu vida espiritual, que sientes que no avanzas. A lo mejor le has fallado a Cristo como Pedro, lo has negado, lo has traicionado, pero este es un momento para venir al encuentro de tu Dios. Este es un momento para ser restaurado. Amén. Este es un momento para decirle, Señor, yo soy como Él, he sido arrebatado, he sido impulsivo, pero aquí estoy, Señor. Y el Señor está aquí para restaurar, y el amor del Señor pues es un amor que no guarda resentimiento, que no guarda rencor, es un amor que restaura. Vamos a cerrar nuestros ojos. El amor de Jesús es el amor encarnado, es el amor que busca la restauración del que ha fallado. Y seguramente en esta tarde hay personas que dicen, yo necesito ser restaurado. Yo he fallado. Hoy pídele perdón a Dios. Has fallado a Dios. Has negado a Cristo. Te has avergonzado de Él. Has tenido un comportamiento no bueno. Jesús sale en esta tarde como el buen pastor que su vida da por las ovejas y quiere restaurar. Quiere restaurarte. ¿Cuántos de los presentes han prometido a Jesús en algunas ocasiones o en muchas ocasiones y le has fallado? Hoy pídele perdón y ven a Él. Hoy pídele perdón y arrepiéntete. ¿Qué pecado es el que te ha estancado, el que te ha hecho estancar? Reconoce en tu vida ese tropiezo. Señor, en esta tarde venimos delante de ti, Señor, para que nos ayudes a amar de la manera como Jesús ama, o como Jesús nos amó. Porque, Señor, la gente nos puede seguir fallando, nos van a fallar, Señor, pero Dios, enséñanos a tratarla como tú trataste a Pedro, a poner nuestra mirada en ti, Señor. Pero también, Señor, ¿cuántas veces hay gente aquí que ha fallado? Gente que se ha estancado. Ayúdanos, Señor. Queremos que haya un nuevo sentir aquí, Señor. Poner nuestra mirada en ti, Jesús. Vemos el amor de Cristo, amados. Ese amor que nos ha llenado, nos ha iluminado.
ese amor que va mucho más allá de lo que nosotros pensamos, va mucho más allá de nuestras expectativas. Y hoy sale nuevamente a nuestro encuentro el Señor Jesús. Él está aquí con nosotros. ¿Necesitas restauración en tu vida? Pídele perdón a Dios de tus pecados. En tu casa has tenido problemas, en tu familia, en tu trabajo has negado a Cristo, no has tenido un comportamiento como el que Jesús quiere en tu vida, como el que Jesús o como el que tú le has prometido a Jesús. Hoy ven a Él. Ponte de pie ahí en tu lugar. Reconoce tu vida. Queremos manifestar esa clase de amor. Esas ovejas de Dios. Él se preocupa por nosotros. Él dice: pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. Y nosotros somos de ese tipo de ovejas, de corderos. Señor, cuántas promesas incumplidas, cuántas promesas rotas. Hoy te podemos decir como Pedro: Señor, con temor y temblor, tú lo sabes todo, Señor. Tú lo sabes todo, tú lo has visto. Tú nos has visto, tú nos conoces. Tú sabes, Señor amado, lo que hay en nuestros corazones. Tú sabes que te amamos, Señor. Tú sabes, Señor, que te queremos. Pero hoy de veras queremos decirte: te amamos, queremos amarte, Señor. Queremos amarte, queremos pasar, Señor amado, de los sentimientos a los hechos y amarte en espíritu y en verdad, Señor. Padre, aquí estamos. Mira estos corazones, Señor, que están de pie delante de ti. Tú sabes, Señor, quién ha fallado, tú sabes quién necesita. Padre, yo te pido: acércate. Acércate y tócalo, Señor. Lo hiciste con Pedro, Señor. Te acercaste a su vida. Tuviste esa plática muy importante. También tenla con nosotros hoy, Señor. Aleluya. El Señor dice su palabra que Él deja las 99 y va por la perniquebrada, por la herida. Él es el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Si tú eres una oveja de Cristo, Él va a ir por ti. Él no te va a dejar a la mitad. Ese es el amor de Jesús. Es el amor encarnado, es el amor que restaura, es el amor que quiere manifestarse en tu vida. ¿Alguien necesita esa clase de amor, mis amados? ¿Alguien necesita esa clase de amor? Y te das cuenta que no solamente tú, sino los que te rodean, aún esta iglesia, necesitamos esa clase de amor. Y necesitamos también a Jesús, que es ese pastor que tiene esa clase de amor. Aleluya. Guárdanos, Señor, de llenarnos de amargura y de resentimiento. Líbranos, Señor, porque nos encontramos con que la gente no cumple lo que promete. Pero queremos convertirnos en un canal de tu amor, Señor. Al ver tu amor, Señor, al mirar a Jesús, al poner nuestros ojos en Jesús. Aleluya. Escucha este canto mientras tú pides a Dios y oras a Dios.
como una le faltó, la salió a buscar. Tú eras esa oveja. ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? Por montes y valles busco hasta que al fin la halló. De regreso va el pastor, su oveja va a guardar. ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? Jesús es el buen pastor que la vida por su oveja da. Como tanto la amó, la salió a buscar. ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? Jesús hoy te busca a ti, quiere darte salvación. En la cruz murió por ti y hoy te dice así: ¿dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? Saben, en esta tarde yo siento en mi corazón de parte de Dios que hay una persona, yo no sé si a lo mejor es hasta por el internet que me está viendo, nos está viendo, o tal vez esté aquí, pero que últimamente en estos días ha sido traicionado, herido, o traicionada, herida. Siento de parte de Dios decirte que Dios sale a tu encuentro en esta tarde para restaurarte. No guardes rencor, no guardes resentimiento. Abre tu corazón a Dios. Él quiere restaurarte. Él quiere restaurarte. Él quiere restaurar tu vida. No, el resentimiento no es el camino. Hoy el camino es Jesús. El amor verdadero de Cristo derramándose en tu corazón y en tu vida, porque Él salió a buscar, dejó las 99 para ir por ti. Y hoy Él se acerca a ti para decirte: me amas, apacienta mis corderos. Jesús no guardó ningún resentimiento con Pedro y le restaura
restaura su llamado y le restaura su labor y le dice: sigue adelante, sígueme, ven en pos de mí. Y aún le promete a Pedro y le dice: vas a llegar a viejo, vas a llegar a viejo y vas a seguir caminando conmigo. Oh, qué hermosas palabras, qué hermosas palabras. Y Jesús nos dice lo mismo en esta tarde. Tú que piensas que no es para ti, yo te digo: vas a llegar a viejo y vas a seguirme. Es lo que dice Jesús. Aleluya, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque al escuchar tu palabra, al oír esta historia fascinante, Señor amado, que nos abre una ventana en el espacio, Señor, en el tiempo, para enseñarnos el verdadero amor, el amor de Jesús, el amor que no guarda rencor y el amor que restaura a aquel que ha fallado, Señor. El amor que va por esa oveja que se ha descarriado es el amor de Jesús. Aleluya. Volvemos a cantar este canto. Escúchalo en tu corazón y ríndele tu corazón a Dios. Ábrele tu corazón a Cristo. El atardecer se fue cuando el sol se ocultó. De regreso va el pastor, sus ovejas va a guardar, pero al llegar al redil, sus ovejas él contó, como una le faltó. Aleluya. La salió a buscar. ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? La noche oscura está, mas a él no le importó. De regreso va el pastor, su oveja va a buscar. Jesús es el buen pastor, que la vida por su oveja da. Como tanto la amó, la salió a buscar. ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí, dice Ven el a Señor. mí. ¿Dónde estás? Ven a mí, dice el Señor. ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Gracias, Jesús. Ven a mí. ¿Dónde estás? Por montes y valles busco hasta que al fin la halló. En sus brazos la tomó y volvió al redil. Jesús hoy te busca a ti, quiere darte salvación. En la cruz murió por ti Gracias, y Señor. hoy te dice así: ¿dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? Gracias. ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás?
ese amor real, verdadero, porque quiere restaurar, Señor. Gracias, queremos poner nuestra mirada en Jesús solamente. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues que Dios les bendiga a todos. Terminamos la reunión, estamos despedidos. Obviamente, si alguien quiere permanecer en su lugar meditando, lo puede hacer, hay libertad. A veces me he dado cuenta que muchos nos quieren ayudar levantando las sillas y pues lo agradecemos mucho, pero a veces también la gente puede sentirse como que ya le están diciendo ya levántate. Entonces hay que dejar un momento. Si alguien quiere meditar, pues está abierto este lugar, ¿verdad? Dios les bendiga. Y estamos para servirles.